de Paula García sigue abierto, es prioritario y estoy seguro de que algún día lo resolveremos. Paula, no sé si me estás viendo en estos momentos, pero si es así, no olvides lo mucho que te queremos, cariño. Hola, yo sé dónde está la niña esa que lleva tanto tiempo buscando. Mi hijo Andrés tiene secuestrada a esa chica. A ver si eres tan maravillosa como dice tu papi. Están siguiendo, por favor, arranque. ¿Quién te sigue? Soy Paula García. Se trata de su hija, Paula. Ha parecido viva. Han encontrado a Paula García. ¿Qué? Eso es imposible. Paula García está muerta. ¿No se suponía que estaba muerta? Por publicarlo perdí mi trabajo y hasta mi dignidad. Pero si esa es la niña, lo cambia todo. Yo sabía que me buscabas y soñaba con que me encontraras. Esa chica está obsesionada contigo. No sé, es como si te hubieras convertido, yo qué sé, en su héroe. Lo sé. Y creo que puedo utilizarlo. Sunita ha establecido conmigo una relación de confianza. A mí ella me está ayudando mucho. Tu madre conoce a su novia. ¿Marcos tiene novia? ¿Marcos? La familia de la chica, los periodistas, internet. En cuanto esto se sepa, va a ser un no parar. ¿Has sabido algo de dónde ha estado todo este tiempo? Luis, será mejor que no me llames. ¿Paula García? No me jodas. Soy yo, Sara, Sarita. Me he escapado, mi amor. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Mi nieta ha estado desaparecida 9 años. Encuentren a los responsables. Lidia se quedó conmigo y nunca lo ha superado. Lo que dije es la verdad y tú lo sabes. ¿Hay alguien ahí? ¿Y se estaba abrazando a Paula? Vas a ir a casa y le vas a decir que te caguen el dinero si hace falta. No puedes hundirte otra vez. Me obligaban a hacerlo, mamá. ¿Cómo voy a borrar todo el daño que le han hecho? Dime, ¿cómo? Chula, tenemos que hablar. Tengo que colgar. En 1 hora. Miente más que hablas, que no lo veis. Voy a encontrar la verdad, Paula. Es la única manera que tengo de ayudarte.